Bueno, muchachos, voy a hacer una explicación rápida del taller de geometría para los que de pronto pues necesitan esa ayuda, ¿listo? En la primera página tenemos un ejercicio de pues, un reto que les pongo. No les voy a ayudar a hacerlo, no les voy a ayudar a contestarlo, pues porque quiero que ustedes me den la respuesta a ver con qué tal la hacen, ¿listo? El ejercicio dice rápido, rápido, sabiendo que uno equivale a 2, 2 equivale a 8, 3 a 18 y 4 a 32, entonces 5 equivale a... Entonces, partiendo de esto que está acá, ¿cuánto me va a valer 5? Eso es lo que le estoy pidiendo, ¿listo? Bueno, entonces tenemos ahí esto lo primero. Un momentico, yo voy a quitarle este gancho para no estar volteando las hojas. Quitar este gancho de acá. Listo. Ahí ya puedo ir quitando las hojas. Entonces acá tenemos la primera, bueno, la definición que tenemos es la de polígono, ¿no? ¿Qué es un polígono? Pues es una figura cerrada, está conformada por aristas, perdón, por aristas no, por lados, por vértices y por ángulos internos, ¿sí? Entonces tenemos acá la definición de polígono. Es una figura cerrada, no puede estar abierta, ¿sí? No pueden quedar, como quien dice, debe quedar encerrada. Lo que está por dentro debe quedar totalmente encerrado. Se forma por segmentos de recta que están unidos por vértices, ¿listo? Entonces, ese es un polígono, esa es la definición de polígono, ¿listo? Entonces, acá tenemos la ilustración. Partiendo de esto es que pues acá nos hacen las preguntas, ¿sí? Entonces, partiendo de eso vamos a contestar lo que nos preguntan acá. Dice, observa cada una de las siguientes formas, luego marque con un chulito en el espacio correspondiente si es un polígono o no es un polígono. Entonces, partiendo de eso, ustedes van a identificar si es un polígono o no es un polígono. Por lo menos esta figura de acá, si es un polígono o si esta figura es un polígono, ¿sí? Entonces ustedes van a chulear si sí o si no. Recuerden la definición, ¿no? Debe ser segmentos de recta unidos, debe ser cerrado y los segmentos de recta se unen en los puntos llamados vértices. Los elementos del polígono, ¿quiénes son? Son los vértices, los lados y los ángulos internos. Por lo menos esto es un ángulo interno. ¿Listo? Ese sería un ángulo interno. Este polígono en este caso tiene 1, 2, 3, 4 ángulos internos. Entonces, para tener en cuenta, miremos qué más hay. Aquí lo mismo para mirar si son polígonos o no son polígonos. Bueno, acá dice, completa la siguiente tabla. Entonces acá tenemos pues diferentes tipos de polígonos. La clasificación que se le da, bueno, aquí cuadrado, el cuadrado pues en sí como tal es un cuadrilátero, ¿sí? Recordemos que los polígonos son dependiendo del número de lados, dependiendo del número de lados y el número de ángulos internos es que se le dan los nombres. Por ejemplo, bueno, el cuadrado es un polígono, pero en sí como tal es un cuadrilátero, ¿ok? Porque tiene 4 lados. Entonces, el cuadrado tiene 4 lados, y pues tiene 4 vértices. El pentágono, ¿cuántos lados tiene y cuántos vértices? El hexágono, ¿cuántos lados, cuántos vértices? Así mismo van a completar, ¿listo? Ahí es muy sencillo. Miremos acá. Bueno, aquí tenemos polígonos regulares y polígonos irregulares. ¿Cuáles son los polígonos regulares? Pues los polígonos regulares son aquellos en donde la medida de los lados y de los ángulos internos miden lo mismo. Por ejemplo, este que está acá es un pentágono regular porque este lado, este lado, este lado, este lado y este lado todos tienen la misma medida. Y este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo todos tienen la misma medida. Lo mismo aquí en este hexágono. ¿Listo? Entonces todos los polígonos donde los ángulos son iguales, los ángulos internos y los lados también son iguales, se llaman polígono regular. Polígonos irregulares pues son lo contrario de estos, ¿sí? Los lados son desiguales, por consiguiente los ángulos internos también son desiguales, ¿listo? Bueno, entonces ya teniendo esa definición de polígonos regulares, polígonos irregulares, pues acá nos preguntan, entonces acá nos dicen, María elaboró el siguiente plano de su pueblo. Entonces tenemos acá el pueblo, que son puras casas en formas de polígonos. Y entonces con esa información vamos a llenar este cuadrito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos dicen, si no estoy mal, el terreno del parque es un hexágono irregular.
el terreno del parque es un hexágono irregular. Entonces yo voy a mirar el parque. Voy a buscar el parque acá. ¿En dónde está el parque? El parque, un hexágono irregular, correcto, porque este lado es diferente de este lado, o sea que sí es verdadero. Entonces aquí le voy a marcar que sí, ¿ok? Y así van a completar todo. Bueno, Ya comieron, échenle así más. van a completar todo. Ya comieron. Bueno, aquí, clasificación de los triángulos. La clasificación de los triángulos, entonces, la clasificación de los triángulos se da según la medida de sus lados, es una que se da según la medida de sus lados. Entonces tenemos triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Pues el equilátero es porque tiene la medida de los lados es la misma. O sea, este lado es igual a este, igual a este. Si esto mide 6, esto mide 6 y esto mide 6. El triángulo isósceles, solamente dos lados son iguales. Si esto mide 10, esto mide 10. Y este no, este mide diferente. ¿Listo? Y el escaleno es porque todas las medidas son diferentes. Si esto mide 8, esto mide 6 y esto mide 7, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, aquí todos son iguales, todos los lados son iguales. Aquí solamente dos lados son iguales y aquí ningún lado, todos los lados son diferentes. ¿Listo? Por esa razón se dice que es una clasificación que se da según la medida de los lados. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver qué sigue. Acá tenemos la clasificación. Bueno, aquí me explican primero que todo los tipos de ángulos que hay, ¿no? Algunos tipos de ángulos que hay. Tenemos el ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo obtuso. El ángulo agudo es un ángulo que está entre 0 y 90 grados, menor de 90 pero mayor que 0. El ángulo recto es un ángulo que mide exactamente 90 grados. Y el ángulo obtuso es un ángulo mayor de 90 pero menor de 180 grados. Agudo, recto, obtuso. Necesitamos tener claros estos ángulos porque con esos ángulos es que vamos a poder clasificar los triángulos. Entonces, la otra clasificación que se le da a los triángulos es según la medida de sus ángulos internos, ¿ok? Entonces tenemos triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. Entonces, esa es la clasificación que se le da según la medida de los ángulos dentro del triángulo. Entonces, ¿qué es un triángulo acutángulo? Los tres ángulos, o sea, este ángulo y este ángulo, los tres ángulos son todos agudos, o sea que son todos así como este de aquí arriba. ¿Listo? Triángulo rectángulo. Uno de sus ángulos interiores es recto, que sería este que está acá. Este de acá es recto, mírelo. ¿Sí? O sea que mide 90 grados. Y aquí el triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos internos es obtuso, que sería este que está acá, que cumple con esta definición. ¿Listo? Es un ángulo obtuso. Entonces, estos tres ángulos se clasifican a partir de la medida de los ángulos internos de los triángulos. Es muy fácil saberlo. El triángulo rectángulo siempre tiene esta forma. Todos los triángulos rectángulos siempre tienen esta forma. Los triángulos obtusángulos son como triángulos acostaditos. Y el triángulo acutángulo es un triángulo normal y común y corriente, como normalmente nosotros trazamos los triángulos, ¿listo? Cuando nos piden que dibujemos un triángulo, normalmente nosotros hacemos lo siguiente. Así con la regla trazamos un triángulo cualquiera y el triángulo que nosotros dibujamos es un triángulo que es acutángulo, porque los ángulos internos son ángulos agudos, ¿listo? Bueno. Entonces, los triángulos se clasifican a partir de la medida de los lados y a partir de la medida de sus ángulos. Ahí están en la guía, entonces lo pueden estudiar, ¿listo? Bueno, la suma de los ángulos internos de un triángulo. Pues la suma siempre va a ser 180. Si yo tengo un triángulo y sumo el ángulo A con el ángulo B y con el ángulo C, esa suma de esos ángulos me tiene que dar 180 grados, ¿listo? Eso es lo que me explican ahí. Aquí me dan pues hay un simbolito, hay unos símbolos, unas letras que me indican que la suma de los tres ángulos me da 180. Aquí hay un error de impresión, ese pedacito sobra, pero pues no importa. Bueno, acá tenemos unos ejemplos, ¿sí? El ángulo de 90, de 40 y de 50 me suman 180. 60, 60 y 60, los tres me suman 180. Ahí está. ¿Listo? Entonces aquí dice,
En cada caso, escriban en el espacio indicado el tipo de triángulo según la medida de sus ángulos y la medida de sus lados. Utilice la regla del transportador. Bueno, aquí necesitan utilizar la regla y transportador. Por ejemplo, si yo mido esto y aquí me dio, la medida que me da aquí fueron 5 centímetros. Aquí me dieron 8 centímetros. Y aquí me dieron 10 centímetros. ¿Sí? Coloquémosle acá 6. 6 centímetros, 8 y 10. Pues, ¿ese qué tipo de triángulo es? Según la medida de los lados, como todos son diferentes, es un triángulo escaleno. ¿Listo? Y ahora voy a medir los ángulos. Pues este medirá ¿cuánto? ¿Este cuánto medirá? Digamos que mide 35 grados. Este 90. Entonces, recuerden que la suma tiene que ser 180. Entonces, ¿cuánto le falta? 45. Ah, bueno, 45, 35 y 90. Pero como resulta que este me midió 90 grados, y si este es 90 grados, quiere decir que es recto. Y si un ángulo del triángulo mide 90 grados, quiere decir que es rectángulo. Un ejemplo, pero ustedes lo tienen que hacer con transportador, ¿listo? Entonces, escaleno según la medida de los lados y rectángulo según la medida de los ángulos. De esa forma lo hacen. Lo mismo lo hacen con este. ¿Listo? Bueno. Acá tenemos otros dos que lo van a hacer igual. Aquí es donde tenemos que escribir que es escaleno, rectángulo, isósceles, bueno, dependiendo de lo que les da a usted. ¿Qué es lo que nos piden aquí? Encuentra la medida del ángulo que falta en cada triángulo. Ah, pues acá solamente es saber cuánto mide este ángulo. Voy a colocarle aquí el ángulo A. ¿Sí? Pues yo sé que este con este más este tiene que sumar 180 grados. Entonces, ¿cuánto le faltaría? Pues a 180 le voy a restar lo que suman estos dos. ¿Cuánto me suma 90 más 45? Me suman 135 grados. 180 menos 135 grados me da 45 grados. O sea que este mediría 45 grados. Si yo sumo este, pues me daría los 180 grados que necesito. ¿Listo? Bueno, que necesito no, que suman los ángulos de un triángulo cualquiera. ¿Listo? De esa forma resuelven todos los puntos de aquí lo mismo. Y aquí me piden pues dibujar triángulos con la regla a partir de las condiciones que me dan. Por ejemplo, un triángulo rectángulo que sea isósceles. Voy a tratar de dibujar uno acá. ¿Listo? Un triángulo rectángulo. Si yo sé que es rectángulo, pues tiene que ser de esta forma. Tiene que tener un ángulo recto. Listo. Ya es rectángulo. Ahora que sea isósceles, pues dos de los lados tienen que ser iguales. Entonces acá 1, 2, 3 y 4. Que mida 4 por acá. Entonces acá 1, 2, 3. Bueno, y 4 por aquí serían. Y ya. Y lo unimos acá. Ok. Entonces sabemos que es rectángulo isósceles porque este lado es igual a este lado. Y es rectángulo porque tiene un ángulo recto. De esa forma se hacen los últimos puntos. Y eso es todo, muchachos. ¿Listo? Entonces cualquier pregunta al grupo y voy a estar atentos a contestarles. ¿Listo? Muchas gracias.